Buenas tardes, bienvenidos al Colegio Martilleros, este espacio que es de toda la comunidad, en este ciclo que es Voces de Nuestra Ciudad, homenajeando a Mar del Plata, y lo estábamos charlando con Marta Bachián. Es el único ciclo que ha tenido Mar del Plata en este verano 2026, así que yo quiero pedir un fuerte aplauso por esta tarea que ha hecho el colegio. Es el tercer capítulo, porque hoy es 19, ¿no? El 12, la semana anterior, estuvo la presentación de un libro hablando de las raíces, de la historia que tiene que ver con los que eligieron Mar del Plata. Pero antes de eso estuvimos a las 6 de la tarde en la plazoleta Alfonsín Storni, donde está el monumento Contemplando la Eternidad, hecho por Marta Minujín, que fue emplazado allá por el 2003, o sea que fue restaurado el año pasado. Un montón de historias que tienen que ver con el regalo del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la provincia de Buenos Aires para Mar del Plata. O sea que Mar del Plata es todo lo que sí, y Mar del Plata es elegida. Nino se ríe, es un eslogan, Nino. Después veremos si es sí, si es no, si es ni o so, qué sé yo. No me presenté, Javi Tetti, mi nombre. Bueno, gracias, Nino. Estamos rodeados de amigos y quiero ir más allá en el tiempo, un poquito más atrás, porque el primer jueves fue con periodistas con memoria de Mar del Plata. ¿Quiénes estuvieron acá? Más o menos era como un living. En este lugar estaba Nino Ramela, así que lo aplauden que está con nosotros. En este lugar estaba Eduardo Zanoli, ¿sí? Emblema de la comunicación social de Mar del Plata. Y en este lugar, acá estaba Andrés Soto, que trajo un archivo impresionante, hablando de las historias, de las voces de Mar del Plata y de todo lo que tenemos para contarles. No termina hoy, de lo de hoy no voy a hablar nada. Simplemente que hay una raíz, que es la Universidad Nacional de Mar del Plata, que es casa de estudio y que ha hecho muchísimo por esta ciudad, lo está haciendo y lo va a seguir haciendo, por más que en esta lucha cotidiana en la Argentina tengamos que poner un doble esfuerzo. No digo nada de lo de hoy, pero hay caras que yo conozco y que están por allí. Gracias por estar con nosotros. Guillermo Rossi, ¿lo vieron? El presidente del colegio que va a dar la bienvenida oficial. Un aplauso para Rossi. Guillermo tiene, junto a toda la comisión directiva, junto al consejo, junto a Gastón Stati y a toda la familia del Colegio de Martilleros, esta iniciativa de el colegio en la calle, el colegio de puertas abiertas. Y es un ejemplo claro. ¿Qué dice Gastón? ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bueno, gracias por venir. Esta es la alegría, la sonrisa, la cara nuestra de ver el salón en un día especial, porque un día que no sabíamos si seguíamos o no seguíamos por la falta de actividad, pero bueno, dijimos vamos para adelante, tenemos una tarde especial. Bueno, gracias a la gente de la universidad. Para los que no saben, la universidad forma parte también de nuestro colegio, porque toda la parte alta del colegio está la universidad, la Facultad de Medicina, así que bueno, somos socios por el bien común, no por el dinero, por el bien común. Así que bueno, gracias a la universidad, y quien nos va a acompañar con la música, bueno, ya lo van a escuchar. No vamos a foliar nada, vamos para adelante, lo mejor. Así que bueno, gracias, seguir con este cumpleaños de Mar del Plata. Seguimos festejando, de los 150 para acá, con realmente un acto muy lindo y un encuentro de todos los marplatenses. Dijimos, no se puede dejar de festejar el cumpleaños. Y la verdad que fuimos pioneros. El 5 de febrero arrancamos con esto y ojalá nos hubieran seguido todos. Las instituciones, los entes oficiales, los organismos, ojalá hubiéramos tenido acompañamiento de todos. Bueno, vamos a seguir insistiendo en eso porque los 152 años hay que festejarlo y vamos a prepararnos para el próximo. Así que bueno, gracias. Acá con el secretario le damos la bienvenida en nombre de todo el consejo directivo y gracias por acompañarnos, jubilados que siempre están presentes, Nino, Ana, bueno, todos los que están acá, Cristina Coria, bueno, hay un montón de autoridades acá conocidas, gente conocida. Así que bueno, Gastón. Hola, buenas tardes. Nada, agradecerles a todos por la presencia, por hacerse un tiempito para venir a compartir acá con el colegio y con los disertantes que vamos a tener, así que les agradecemos y bienvenidos. Gracias a todos. Gracias, Javi. Gracias, Guille. Gracias, Gastón. Le agradecemos muchísimo a Cristina Coria presente. Está por aquí en Aviación, está el profesor Rubén Aguilera, está Nino Ramela, está Marta Lamas. Bueno, muchas caras amigas y conocidas que nos acompañan siempre y han tenido, bueno, un doble esfuerzo para todo esto. Mañana
A las 5 de la tarde, Troglia, ¿sí? A ver, ahí, ¿me puedo acercar a usted? ¿Me cuenta lo que va a pasar mañana en la Plaza Colón? Póngase de pie, esto está fuera de programa, pero cortito, sí, obvio. Sí, cortito. Mañana en la Plaza Colón, frente al monumento de Patricio Peralta Ramos, el último cuento, El Caracol Coladito, va a ser obsequiado a todos los niños hasta 10 años con el auspicio del Colegio de Martilleros y del Centro de Jubilados. Así que va a ser un acto especialísimo para el día de mañana. Para los chicos. Para los chicos. No, pueden ir los abuelos con los nietos, o pueden ir los padres con sus hijos, o algún abuelo que diga, mira, es para mi nieto, va a tener también su cuento. Así es. Ahí está, muy bien. Bueno, en la apertura de cada jornada, en la previa, esto del coffee, los sanguchitos, las medialunas, todo tan rico, y todo lo que está colgado allí. ¿Observaron eso ustedes? Es una muestra que arrancó en febrero, que la pueden visitar cotidianamente en el horario de atención del Colegio de Martilleros y que, bueno, ha puesto tanto amor y tanta pasión. Elisa Pastoriza, que está por aquí, no va a hablar, me dijo ella, me comentaron, pero queremos que enaltecer tu tarea, ¿no? Con esto del apogeo de la ciudad de todos en la década del 60, el 70. Bueno, Juan Bautista Pablo Mastro Pascua, conocido como Pupeto, se dedicó a sacar varias de esas fotografías, como así también, bueno, Dimitri Kessel, para la revista Life. Así que, ¿cómo viene todo, Elisa? ¿Viene bien? ¿Te puedo sacar unas palabritas, aunque sea? Sí, algo tenés que decir, porque ha puesto tanto cariño, tanto amor por todo esto, ¿no? Con, bueno, los trabajos que tienen que ver con el raconto de un montón de fotografías, desde fines de los años 50 y hasta las transformaciones que trajeron los vendavales políticos, económicos y sociales de los años aquellos que se replican hoy. Vení, ponete de pie, Elisa. Un aplauso para ella que trajo esta muestra enorme. Bueno, muchas gracias. Quiero decir que esta muestra es fruto de un trabajo colectivo, de un grupo de investigación de la Facultad de Humanidades de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que coordinamos con Melina Piglia, acá presente, que va a ser la moderadora de la presentación de hoy, y que tiene que ver con un libro que hicimos sobre los años 60. Para ese libro, dentro de las fuentes que usamos para poder configurar el libro, estuvieron las fotografías. Y muchas de esas fotografías son como emblemáticas y dan como un retrato de esos años. Entonces nos pareció interesante acompañar la edición de ese libro, que es sobre Mar del Plata en los años 60, con esta muestra. Entonces, ese es el fruto. Y que bueno, son de ese fotógrafo tan importante de la revista Life, que la revista Life concentró fotógrafos muy importantes, que vino a Mar del Plata. En realidad esas fotos son del año 58 y se fueron publicadas en ediciones especiales sobre Latinoamérica de Life. Y las otras que son como joyitas de un conocido por todos ustedes, que es Pupeto, y que eran negativos, parte de un archivo de negativos que se encuentra en la Villa Mitre y que, bueno, seleccionamos para armar esta muestra. Bueno, muchas gracias. Gracias, Elisa. Vamos haciendo el entramado porque todo tiene que ver con todo. El trabajo con Melina. Melina, si querés ir preparándote, vas a ser la moderadora de lo que viene. La editorial Euden, por allí también trabajando y muchísimo en la presentación de estos libros. Y el cierre va a ser musical. ¿Puedo decir el nombre del artista que va a cantar? Venga, tarea. Bien, ahí está. Diego Lemi Moreno. Va a cerrar musicalmente hablando esto. Estoy mirando algunos de los títulos de los libros, yo no quiero espolear nada, pero bueno, esta Mar del Plata ha sido como la Argentina, se construyó desde la inmigración.
y los familiares de Diego Lemmy Moreno están afincados en Mar del Plata desde fines del siglo XIX, 1890. O sea, tomen dimensión de lo que va a pasar acá. Va a ser hermoso. Así que yo te cedo el micrófono para que presentes a estas personas tan queridas. Entréguense en esto de las voces de la ciudad. Mar del Plata tiene mucho para contar del pasado y tenemos mucho para construir en este presente. Y en ese proceso, el Colegio de Martilleros y Corredores Públicos, Departamento Judicial Mar del Plata, ha tomado una posta que tiene que ver con preservar, crecer ordenadamente, sin perder la raíz, ni la historia, ni los valores. Gran desafío. Así que un aplauso para ustedes. Disfruten de esto, de la música de Diego Lemmy Moreno, y que esté Dios acá bendiciendo absolutamente todo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, buenas tardes, gracias a todos por estar, muchas gracias al colegio por abrir este espacio, por abrirnos también sus paredes para la muestra que viene viajando ya hace un ratito por varios espacios. Sumando a lo que dijo Elisa, contarles que el libro se puede descargar de manera gratuita, si a alguno le picó la curiosidad después de ver la muestra y tiene ganas de leer ese libro sobre Mar del Plata en los años 60. Bueno, mi nombre es Melina Piglia, soy historiadora, soy investigadora del CONICET y soy docente de la Universidad de Mar del Plata y colaboro en el comité académico de la colección Mar del Plata, Entre el Mar y la Pampa, de UDEM, de la editorial de la Universidad de Mar del Plata, una colección que dirige y coordina Elisa Pastoriza, que bueno, nos acompaña hoy, pero está con tos y entonces estoy hablando yo, a dejarle descansar la garganta. Esta colección la vinimos trabajando, creo que empezamos en la pandemia, a empezar a diseñarla y a pensarla y a contactar a los autores, y vio la luz en 2023, antes de los 150 años de la ciudad, y como pensando en esta celebración de ese aniversario tan importante, con la publicación de lo que en ese momento fueron los 3 primeros libros, que ya fueron presentados en este mismo espacio. Mar del Plata es una ciudad con una historia riquísima, por supuesto ligada al turismo, y un poco la muestra gira bastante alrededor de ese aspecto, pero no solo el turismo, sino que tiene un desarrollo local variado y muy interesante, ¿no? Que combina la pesca, la construcción, la producción agroganadera, la industria, el comercio. Además es una ciudad que ha dejado huella en la memoria de generaciones y generaciones de argentinos, ¿no? Es una ciudad nacional en un sentido. La colección entonces busca reconstruir de a ladrillitos, de a pinceladas, esta complejidad de la ciudad, a partir de libros de difusión histórica de calidad, ¿no? Hacer buena difusión histórica. Ensayos escritos por especialistas, como los que están hoy acompañándonos, pero dirigidos al gran público, es decir, atractivos para que los no especialistas puedan sentir las resonancias en esas historias que se narran en esos ensayos. Y todos estos libros van aportando, como decía, una pincelada a esta compleja trama que es la historia de Mar del Plata, ¿no? Pinceladas que tienen que ver con temas culturales, sociales, económicos, políticos. Entonces, los dejo ahora con los autores. Daniel va a empezar porque vamos a seguir un orden cronológico en función de los temas de los libros. Daniel Reynoso es el autor de Antes de Mar del Plata, los libros están ahí exhibidos, es el marrón que está acá, Antes de Mar del Plata, Luces y Sombras en los Orígenes de la Ciudad Feliz. Daniel es profesor, licenciado y magíster en Historia, es profesor regular asociado del Departamento de Historia y profesor titular libre de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Fue hasta hace poco secretario académico de la misma universidad, dirige el grupo de investigación de Historia Social y es autor de libros y artículos sobre la historia de Mar del Plata y su región y ha recibido premios y distinciones nacionales y locales. Daniel, ¿tenés? Hola. Bueno, y agradezco a Melina, muy buenas tardes para todas, para todos, y me toca acá estar bendito entre todas las mujeres y pensé que iba a ser el último, pero no. Cronológicamente vamos a arrancar, pero
Antes de arrancar esa mención y ese agradecimiento al Colegio de Martilleros de Mar del Plata por facilitarnos poder estar hoy aquí, que para nosotros tiene un significado muy especial. En el día de hoy, todos lo saben, marchas, paros y también un debate en la universidad por el financiamiento, ¿no? Nosotros estamos discutiendo el financiamiento universitario, que no es nada más que los salarios, sino la posibilidad de poder continuar haciendo estas cosas, porque todo lo que tiene que ver con la producción de estos libros es financiamiento universitario y es presupuesto. Sin ese presupuesto, la universidad no puede llevar adelante este tipo de cosas y esto es lo que estamos reclamando. No un aumento, sino una actualización, ¿no? Entonces, 2 veces el Congreso nos aprobó ese presupuesto, 2 veces no ha pasado nada y esperamos que no haya una tercera y una vencida, ¿no? Así que bueno, en ese contexto, muchos de los que estamos acá hoy estamos también en esa situación. Hablar de Antes de Mar del Plata, que es el tomo que se publicó hace muy poco tiempo, tiene que ver con un trabajo de larga duración y tiene que ver con un giro, ¿no? Porque cuando hablamos con Elisa de cuál tenía que ser el enfoque de la historia, el enfoque hacia cuál íbamos a ir con el tema de qué era lo que había pasado antes de la fundación de la ciudad, ¿no? Y nosotros, y particularmente yo lo pensé esto desde una perspectiva de decir, no vamos a hacer como tradicionalmente esto se contó, que es a partir del 10 de febrero de 1874 se recibe la fundación de Mar del Plata y ahí comienza la historia. Sino que lo pensé desde la idea de que había mucho antes que se había hecho, había mucha historia de Mar del Plata y que en realidad, por lo que yo había visto en trabajos anteriores, lo que sí podía ver era que era un punto de llegada, la fundación del poblado, y no un punto de partida. Para esto, ¿no? Tres aspectos que hacen a la población, o sea, cómo se conforma la población de la región, cómo después esto se va a poner en producción. En la primera parte, que es del desierto a las ciudades, ¿no? Como lo llamé, es el tema de quiénes habitaban este territorio. Y acá tenemos distintas tribus indígenas, y acá tenemos distintos grupos de europeos, ¿no? Que tratan de establecer contacto, que están nucleados a través de ¿qué? De un interés. Y ese interés en su momento fue el ganado, vacuno y caballar. ¿Cómo apropiarse de ese ganado? Bueno, esa es una de las cuestiones que hace que tenga que haber un cuidado de la frontera, porque si ese ganado que estaba ahí se podía ir a otra provincia, se puede ir hasta Chile. Y esto en manos de tribus o en manos de europeos, españoles y criollos. Entonces, el Cabildo, ¿no?, de Buenos Aires trata, para 1730, 1740, de cuidar esa frontera. Y acá es donde empieza la discusión. ¿Qué hacemos con las tribus indígenas? ¿Los incorporamos o los expulsamos? Son dos visiones que van a estar presentes bastante tiempo, mucho más allá de lo que va a ser 1880. ¿No? O sea, ¿qué va a pasar con esos indígenas? Bueno, la primera idea es asociarse, ¿no? Los primeros guardianes de esa frontera, el Cabildo contrata a 2 tribus indígenas para que lo recorran y sean los cuidadores. Caramba, empezamos a tener una visión distinta de cómo era nuestro pasado. No era buenos y malos, sino que tenemos asociaciones. El tema es cómo nos distinguimos, ¿no? Y acá es donde esta es una de las preguntas que trata de resolver el libro y que trata de mostrar que incluso quienes tuvieron un proyecto de conformar un poblado y establecerse, que son los jesuitas, les va a fallar ese proyecto precisamente ¿por qué? Por no poder distinguir entre las tribus amigas y las que no lo eran. Y acá es muy interesante porque el proyecto de los jesuitas siempre estamos pensando en pobres frailes que vinieron, ¿no?, desde Buenos Aires a tratar de establecer 3 reducciones
y ver cómo evangelizaban a los pobladores. Sí, pero también querían ver, ¿no?, las innovaciones que podía haber desde las plantas, la medicina, ¿no?, porque Thomas Falkner, que es el primero que viene, es médico y es inglés, ¿no? Y viene con una idea de hacer ese relevamiento. Los otros, había un lingüista y había un especialista que había estado en las misiones del norte para tratar de ver, bueno, cómo se habla, cómo nos va. Pero así como llegan estos europeos con estas ganas, también llegan los pulperos a venderle tabaco, a venderles alcohol, a cambiar cueros, y estos son algunos de los problemas. Esto fracasa, ¿no? Y a partir de ahí nos vamos a la segunda etapa, que es cómo poner las tierras en producción. Y acá hay una discusión interesantísima de acuerdo a lo que estábamos discutiendo hoy, recién, con respecto al tema del patrimonio, qué es lo público y qué es lo privado, y cómo funciona el Estado como regulador de lo público y lo privado, ¿no? ¿Cuántas tierras se pueden dar? ¿Qué es la tierra que puede ser pública? ¿Qué es la tierra que tiene que ser privada? ¿No? Y acá el Cabildo pone una legislación que va a ser cambiada para instalar, ¿qué? Estancias, ¿no? Y ahí es donde viene, desde 1815, un señor que se llama Pedro Trapani, trata de poner una estancia con un saladero cerca de Chapadmalal, ¿no? Pedro Trapani, los historiadores lo conocemos porque después va a ser uno de los 33 orientales que va a tratar de generar el proceso de liberación de Uruguay. O sea, no es un cualquiera, no viene cualquier personaje a hacer esto. También va a estar después Pedro Alcántara Capdevila, decano del poder en el Cabildo, Manuel Pinto, Manuel Luzuriaga, que también son miembros del Cabildo, que también son militares, que habían estado con San Martín, y ellos tratan para 1819-20 de instalar las primeras estancias. Pero lo más interesante sucede en la década del 20, cuando con el gobierno de Rivadavia aparece una sociedad, la Sociedad Rural Argentina, que es la que va a pedir tierras, ¿no?, de Chapadmalal a Necochea, y 40 kilómetros hacia adentro. Una enormidad. Pero ya tenía también, ¿no?, son más de 200.000 hectáreas, que tenía otras 200.000 hectáreas en la zona centro del país y otras. Pero la característica de esa sociedad es que es una sociedad por acciones, donde hay peluqueros, donde hay sombrereros, donde hay las damas de la sociedad de beneficencia, donde participa un grupo muy heterogéneo de socios, ¿no? Entonces uno dice, caramba, qué moderno que es todo esto, ¿no? Esto de asociarnos y ver, y van a pedir que para instalar la estancia venga una expedición. ¿Y a quién le pedimos que venga? Y traigamos a alguien que conozca la zona. Y a ese hay que apoyarlo con algún militar que conozca y el agrimensor que venga a medir. Y esa es la expedición de Juan Manuel de Rosas, Juan Lavalle y Manuel Cenillosa, ¿no? Y estamos hablando de quienes van a ser los referentes de federales y unitarios en poco tiempo, ¿no? Y esos son los que van a instalar esas estancias y los que van a definir un modelo de producción. ¿Cuándo termina ese modelo de producción? Termina con un levantamiento durante el gobierno de Rosas, que son los Libres del Sur, ¿no? Los Libres del Sur es un movimiento muy interesante, porque todos suponemos que Rosas estaba basado en el poder de los estancieros, pero si los estancieros le hacen una revolución, caramba, las cosas también se nos han puesto un poco más complejas. Entonces, ¿qué había pasado? Bloqueos de Inglaterra, de Francia, no se puede vender la producción, los estancieros entran en crisis de pago, bueno, eso genera el levantamiento. Y eso genera que ese levantamiento va a ser sofocado por Rosas y va a haber una primera decisión, que es crear dos partidos y que cada partido tenga un juez de paz, ¿no? Ahí se crea Mar Chiquita y Lobería. Mar Chiquita, que va a contener a Balcarce, que va a contener a lo que es hoy General Pueyrredón y General Alvarado. Y Lobería, que es de todo eso, más Balcarce, hacia el sur, ¿no? Ahora, el
el tema de ser rosista o no rosista, el tema de haber tenido, tiene un castigo, y hay un embargo, y hay una paralización de todo eso, que es aprovechado por algunas personas que dicen, bueno, ya que todo, ¿cuánto vale la tierra ahora? Bueno, está regalada, porque hay embargos, porque hay enfrentamientos, porque no hay mano de obra. Bueno, acá tenemos la llegada de don Gregorio Lezama, ¿no? Que es un personaje otro de los personajes fantásticos de esta historia, que compra todas las tierras, que asume la idea de que, bueno, puede ser que vamos a verlo, ¿qué hacemos después? Mientras tanto recibe una visita muy importante, ¿no? De un amigo que le dice, mira, mi hijo no sabe nada, no sabe qué hacer, pero quiere irse hasta el sur. Es un señor que se llama José Hernández, ¿no? Y viene a la zona de la laguna y se queda ahí donde su hermano dice, todo lo que aprendió del campo lo aprendió en ese lugar, ¿no? Y seguimos teniendo, ¿no?, personajes importantes que pasan por Mar del Plata, que la ven, que dicen, como dijo Faulkner, como dice Rosas, este lugar, por la playa Bristol, es el lugar destinado a ser un lugar donde haya una ciudad, donde haya un puerto, porque es fundamental la actividad económica en ese lugar. Cae Rosas, ¿no? Y comienza una fiebre de negocios porque se abre, digamos, la oportunidad de las exportaciones. Ahí es donde llega un consorcio, formado por brasileños y portugueses. Llega Coelho de Meirelles. ¿Llega? No, ya había estado. Había estado en los Libres del Sur levantando los restos del ejército unitario que se había rebelado y lo lleva en sus barcos hasta Montevideo. Coelho de Meirelles conocía la zona y conocía un puerto que siempre decimos, caramba, ¿vivimos de espaldas al mar? No, este era un puerto de contrabando. Muy conocido, de hecho a Lavalle le ofrecen venir acá para hacer el levantamiento contra Rosas, dice, no, me van a estar esperando porque es un puerto muy conocido. Coelho convence a un señor que para mí es un olvidado en la historia de Mar del Plata, que es el barón de Mauá. El barón de Mauá es quien pone el dinero, pone el capital. Coelho va a poner su experiencia para venir a conformar un saladero. ¿Cuál es la importancia de esto? Que Coelho dice, yo voy a poner el saladero, pero voy a poner un puerto. Entonces lo voy a encargar a un señor que se llama William Brage, que es un ingeniero inglés, que está en ese momento con 3 proyectos: la iluminación de Río de Janeiro, la iluminación de Buenos Aires y el primer ferrocarril de Buenos Aires. Cuando termina de hacer y poner en funcionamiento el primer ferrocarril de Buenos Aires, viene a la zona, diseña un puerto, diseña un saladero y diseña un molino. Son las 3 características de lo que hace William Brage. Y que Coelho, ¿qué dice? Yo tengo contactos políticos, voy a ir a la legislatura bonaerense a pedirle que me financien el puerto, ¿no? ¿Qué le dice el gobernador en ese momento? Por supuesto, lo financiamos. ¿Qué pasa en ese momento? Crisis económica, que hace que el proyecto, que costaba 2 millones de pesos de la época, finalmente no tenga ninguna financiación, pero sí tenga una declaración de interés. Algo se lleva. Obviamente no va a ser ese puerto, pero queda el puerto y la posibilidad del saladero. El saladero no va a funcionar bien. Y ahí es donde llega la parte que ya conocemos, ¿no? Llega Peralta Ramos en 1860. En 1860 llega, compra tierras, con esa mentalidad que tenía de comerciante, porque era un comerciante que había trabajado con Rosas, ¿no? Y que en ese trabajo con Rosas, digamos, él ve que sus negocios se terminan. Y como otros comerciantes, dice, voy a transformarme en estanciero, porque ahora el negocio es la estancia. Y en ese mutar empresario, ¿no?, viene a la zona, a una zona que había tenido el levantamiento de los Libres del Sur. Con lo cual sus vecinos
con lo cual quienes lo rodean no lo ven ni le facilitan ninguna de las cosas. Para 1864 presenta el primer proyecto para la creación del poblado. 1860, 10 años estuvo atrás del proyecto a ver cuándo se lo aprobaban. No tenía acuerdo de los vecinos, ¿no? Los vecinos que le decían no, porque cuando hace la medición se encuentra con que tiene 6.000 hectáreas más de lo que le correspondía. Pero muy inteligente, ¿no? ¿Qué hace Peralta Ramos? Dice, bueno, pero eso está en el partido de Balcarce. Mis tierras, que están en Balcarce y Mar Chiquita, las que me sobran, están en Mar Chiquita, con lo cual el poblado tiene que seguir en este lugar. En esas discusiones aparece también la posibilidad de que se haga en Laguna La Brava, vecinos que dicen, esto hay que hacerlo donde nos quede cómodo a todos, en el medio de las sierras. Y esta es la discusión costeros y serranos. Y esta es la discusión que está en el libro y en la cual, por eso digo, hay que ver a Mar del Plata como un punto de llegada, como el punto de llegada de estos esfuerzos, ¿no?, de los jesuitas, de los estancieros, de los comerciantes, de los Libres del Sur, de Peralta Ramos, de Coelho, de Meirelles y del Barón de Magua, por tratar de pensar un poblado. Es muy interesante este poblado porque en esa época son más de 120 poblados que se crean entre 1870 y 1910. ¿Cuál es el que tiene, digamos, la mejor perspectiva, el mayor éxito y el modelo que va a mostrar la generación del 80 en los festejos del centenario? Mar del Plata. Esto es antes de Mar del Plata. Muchas gracias, Daniel. Bueno, vamos a mudarnos a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Seguimos con María Liliana Daorden, autora de Cruzar el Océano, Inmigración, Familia y Trabajo, que es el libro que creo que está en el extremo, el azul. María Liliana es profesora y licenciada en Historia por la Universidad Nacional de Mar del Plata y doctora por la Universidad de Oviedo. Fue profesora del Departamento de Historia de nuestra universidad y forma parte del Centro de Estudios Históricos y del Instituto de Humanidades y Ciencias Sociales, también de la universidad. Se especializó en Historia Social y Política, investigando sobre temáticas como inmigración, socialismo y peronismo, con libros como Una familia y un océano de por medio, que obtuvo el premio de ensayo Manuel Murguía de la Diputación de La Coruña. María Liliana dirigió también durante varios años el programa de radio y podcast La Historia es Cantada, por radio de la Universidad de Mar del Plata, en el que tuve el gusto y la diversión extrema, porque la verdad que la pasábamos muy bien, de participar. Mari. Bueno, muchas gracias. Gracias, Melina, gracias, Elisa, compañeros, colegas, y gracias a todos ustedes por estar acá. Bueno, es medio complicado, no quisiera extenderme demasiado, porque sumando 3 es bastante. Cada uno de nosotros, como dijo Melina, ha estudiado durante mucho tiempo el tema sobre el cual trabajó en este libro. Pero este libro y la colección plantea una propuesta que para todos nosotros fue muy motivante y a la vez incómoda, porque suponía traducir las cosas que encontrábamos, los resultados de nuestra investigación, la forma en que habíamos llegado a eso, que estábamos acostumbrados a hacerlas en un lenguaje que solamente interpela a los que hacen lo mismo, con lo cual somos un grupo cada vez más reducido, traducirlo de manera que comunique y llegue a cualquier persona que esté interesada, más allá de su especialización o no especialización.
Entonces, en este sentido, la colección me parece que fue y es un proyecto muy interesante que requiere, digamos, apoyo por parte de todos. Y bueno, y en esa sintonía ese es lo que yo quise hacer. Pero a la vez, otra cuestión que tiene que ver con la historia de Mar del Plata y con cualquier historia local, y que hace a nuestra forma de practicar la historia, de hacerla, de investigar, y es no considerar lo que uno, aunque cuesta, ¿no?, lo que uno estudia como algo único, irrepetible, inhallable, que no tiene comparación, que no se relaciona con nada. Justamente no. La idea es ubicar a Mar del Plata, ubicarla en un contexto donde no es, digamos, tiene sus excepcionalidades, por supuesto que las tiene, pero no surge ni se agota en sí misma, ni mirándose a sí misma. Hacer esto en la historia de la inmigración y darle importancia a las personas, a los individuos, es muy difícil, en el sentido de no caer en las historias que cuentan determinadas familias que llegaron en tal año, los apellidos, los orígenes, donde muchas veces nosotros estamos acostumbrados en las historias locales, pusieron a tal fulanito y a tal familia no, porque no sé qué. Bueno, justamente esto es lo que tratamos de ir más allá. No es que no esté Peralta Ramos, no es que no esté, no sé, Benigno Bañuelos, por mencionar algo, Pablo Arenas, o los Cabrales, por mencionar algo. Pero hay algo más allá. La idea es trascender eso para ubicar en un contexto. Este libro abarca casi 100 años, porque no solamente se ocupa de la inmigración masiva, aquella que, digamos, de alguna manera transformó el país desde fines del siglo XIX hasta 1930, sino también la que se sumó después de la posguerra y estaba muy presente todavía en los años 60 del siglo pasado. Y por supuesto sigue presente en nosotros, a través de abuelos o bisabuelos, o a través de hijos o nietos que ahora emigraron, ¿no?, como una especie de círculo. Pero, digamos, en un contexto donde además emigrar en la mayor parte del periodo era algo favorecido por los estados, sobre todo por los estados receptores, algo que en este momento tiene una situación totalmente opuesta. Entonces, en ese contexto de expansión del capitalismo, de libertad de movimiento, de recepción, en el caso de Argentina, a través de leyes, a través de distintos estímulos, es donde yo quise ubicar la situación de Mar del Plata. Es decir, Mar del Plata tiene, hacia 1914, la mitad de sus habitantes nacidos en Italia, España, otros países europeos, Siria, Líbano, Rusia, etc. Hacia 1920, en los años 20, 8 de cada 10 nacimientos ocurrían en un hogar con 1 o 2 padres inmigrantes. O sea, imagínense lo que esto representaba. Estamos hablando de una ciudad, por supuesto, para nosotros podría ser un pueblo en este momento, porque estamos hablando de 25.000 habitantes a 32.000 en 1924. En esa situación en donde, bueno, Mar del Plata de alguna manera representa ese contexto más amplio de todo que recibe el litoral argentino, la idea es ver en qué medida hay una particularidad, alguna cuestión que sea diferenciadora. Y bueno, obviamente el rápido crecimiento urbano
es un elemento, el acelerado crecimiento, las posibilidades de prosperar, es uno de los aspectos que inciden en esta llegada de inmigrantes. O sea, el contexto del que hablaba Daniel, que es un contexto rural, pero en donde se incorpora este crecimiento del balneario, que es fruto de la Argentina agroexportadora. O sea, esa paradoja que se da en los años 80 hasta 1930, un país que se enriquece con la producción agropecuaria y que se urbaniza. Y que a la par que va creciendo, van a la vez surgiendo pueblos, ciudades, y van concentrándose habitantes que digamos, se pensaban para el campo, pero pasan por el campo, pero terminan en la ciudad. ¿Qué es lo que pasa con españoles, italianos, que son dos de los colectivos de los cuales me ocupo en el trabajo, los 2 primeros capítulos, pero también de otros que son menos conocidos, no solamente en Mar del Plata, sino en la historiografía argentina, que son los libaneses, los sirios y los judíos. Esos serían los colectivos, los grupos que me ocupan, y a la vez, digamos, una serie, estructurados o analizados a partir de una serie de preguntas. ¿Por qué vinieron a Mar del Plata? Y ahí dialogo el contexto, pero con la situación socioeconómica, pero también con los contactos personales, que esto es muy claro en el caso de españoles e italianos, no lo es tanto porque no lo sabemos a ciencia cierta de los sirios y libaneses, y bastante menos en el caso de los judíos, que llegan más tardíamente, los años 20 en adelante, sobre todo. Entonces, ¿por qué Mar del Plata? Por estas relaciones. ¿Por qué? ¿Qué venían a hacer? Esta es otra de las cuestiones. Si el afán de progreso es algo que está vigente, es una cuestión de la época, un clima de época, justamente esa idea de hacer la América está en el trasfondo, pero también, digamos, la idea de que hacer la América para cada grupo es algo diferente, para cada familia, para cada persona implica cosas distintas. Obviamente, ninguno fue Pedro Luro, o muy pocos llegaron a hacer lo que Pedro Luro hizo o logró tener, en parte por lo temprano de su llegada al país, o Ramón Santamarina, por ejemplo, en Tandil. Pero sí podemos ver que muchos de estos, a lo largo de sus vidas, lograron objetivos como podía ser la casa propia, el estudio de los hijos, vivir en ciertas condiciones que en sus pueblos de origen eran, podríamos decir, casi inalcanzables. La otra cuestión tiene que ver con, bueno, eran hombres solos, venían, la mayoría venían, no es una inmigración masculina, y cómo se las arreglaban acá, digamos, la cuestión de la asimilación, con quiénes se casaban, cómo formaban familias, la cuestión del aislamiento o no, la integración o no. Y algo interesante, realmente a mí me resulta muy apasionante, es ver cómo hubo una tendencia a recrear familias que eran numerosas. Podríamos decir, a recrear la parentela. O sea, aquello que nosotros veíamos en los pueblos de origen, la mayoría zonas rurales, con padres, hijos casados, nietos, primos que vivían, yo lo encuentro en Mar del Plata, lo encuentro en distintos lugares, en distintos vecindarios, al punto que, sorprendentemente, en una ciudad que, vista desde la vidriera, es una ciudad moderna, innovadora, con todo lo nuevo, donde se prueban las cosas más últimas, hay una pervivencia hasta la actualidad de estos rastros de hogares donde los padres tenían su vivienda, construían atrás la de los hijos o al lado o a la vuelta, y entonces nietos, bisnietos, de alguna manera
todavía preservan este aglutinamiento en vecindarios y en este afán de, digamos, tener la casa propia que implicaba la búsqueda, digamos, la seguridad posible que vinieron a buscar y que no siempre implicaba quedarse, ¿eh? A veces implicaba quedarse, otras veces implicaba volver. Bueno, estos serían los temas más importantes o que yo ahora quiero traer acá a colación como ejes, la familia, el trabajo, pero también recorrer dimensiones en este siglo que va, bueno, desde fines del siglo XIX hasta los años 60, cómo repercute lo que pasa en los lugares de origen. Más allá de la vida particular, obviamente no podía dejar de mencionar qué pasa con la Primera Guerra Mundial, qué pasa con la Segunda República Española y la sublevación de los nacionalistas, qué pasa con la Segunda Guerra Mundial y después los exilios a los que se vieron obligados o el pedido de refugio de muchos miles de individuos que vieron trastornadas sus vidas a raíz del avance del nazismo. Y bueno, encontrar registro de esto en Mar del Plata no fue difícil, porque realmente estos acontecimientos sacudían a la sociedad en general, eso es fácil encontrarlo en la prensa, y por supuesto a las familias. Es decir, es impresionante ver a través de cartas, a través de las menciones de, digamos, de los envíos, de la formación de cadenas, como en el caso de la población, la inmigración judía, de cadenas de supervivencia, ya no solo cadenas migratorias, de gente que, habida cuenta que tenía familia en Mar del Plata, pudo venir después una vez firmada la paz, pudo venir como población judía que no era querida en los países, trataban de desentenderse de eso, pudieron venir gracias a estos primeros inmigrantes que vinieron en los 30, en los 20. Muchos otros, y ahora pienso en los españoles, a su vez recibir desde Mar del Plata comida, ropa, etcétera, en los pueblos españoles que tuvieron tanta escasez y tanta penuria en los años 50 y 60. Bueno, en definitiva, lo que un poco surge, o quisiera que surgiera en este libro, que Mar del Plata no es solo Mar del Plata es en el país y es en un ámbito mucho más amplio que trasciende el país incluso. Las migraciones, idas y vueltas, o idas a puntos intermedios, lo que las personas portaban, sus valores, sus deseos, su cultura, todo esto enriquece a Mar del Plata y a la vez lleva a Mar del Plata fuera de Mar del Plata. Es un poco la idea que quisiera haber dejado ahora, pero bueno, el libro tiene muchas otras cosas que obviamente no las vamos a contar acá. Muchas gracias. Muchas gracias, Mari. Bueno, para cerrarla, le vamos a dar la palabra a Débora Garazzi, que es autora de Hacer la temporada, trabajar en hoteles, bares y restaurantes, y ahí nos mudamos de siglo, por eso el orden. Débora es profesora y licenciada en Historia por la Universidad Nacional de Mar del Plata y doctora en Ciencias Sociales y Humanas por la Universidad Nacional de Quilmes. Es investigadora adjunta del CONICET y se desempeña como docente en la Facultad de Humanidades y en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad de Mar del Plata. Es autora del libro El revés de las vacaciones, Hotelería, Trabajo y Género. Mar del Plata, segunda mitad del siglo XX, editado por la Universidad Nacional de Quilmes en 2020. Ha publicado varios artículos académicos en revistas científicas argentinas y extranjeras. Sus temas de investigación están vinculados al trabajo en el sector de servicios personales, al trabajo femenino, al trabajo doméstico remunerado y a la historia de los trabajadores desde una perspectiva de género en la segunda mitad del siglo XX.
Bueno, muchas gracias, Meli. ¿Se escucha bien ahí? Agradezco al Colegio de Martilleros por recibirnos. Agradezco otra vez a Elisa por invitarme a participar de esta colección y obviamente a todo el personal de UDEM de la editorial, que fueron los que nos acompañaron en este proceso que contaba Mari, ¿no? Recién de alguna manera traducir las investigaciones que nosotros solemos hacer para dialogar con otros historiadores o para dialogar con otros académicos, traducirlo en un lenguaje para que sea accesible a un público amplio, a cualquier persona que esté interesada en la historia de la ciudad, que pueda acceder a través de estos libros. Y en ese sentido creo que el trabajo que hicieron bueno, las chicas y todo el personal en realidad de la editorial es muy importante porque nos acompañaron en ese proceso, porque no es algo, hay que ser sinceros, sinceras, a lo que estemos tan habituados. Entonces para nosotros es un esfuerzo extra y creo que la colección tiene como resultado unos libros muy accesibles, muy bonitos, con una lectura ágil y que hacen que cualquiera pueda acceder a estas historias y que en parte son las historias nuestras, ¿no? Las historias de quienes vivimos. Yo por lo menos nací y viví toda la vida en Mar del Plata, seguramente muchas de las personas que están acá también, y estos libros en parte buscan eso, contar nuestra historia, la historia de la ciudad, la historia de los que vivimos acá, y más allá de que en mi libro creo que no aparecen nombres propios prácticamente, por ahí aparecerá uno, dos, algunas personas muy puntuales mencionadas, pero creo que no, incluso no me acuerdo ahora, pero creo que no, pero aún así creo que muchas personas que lo leen pueden sentirse quizás identificados en algunas de las cosas que digan, no necesariamente en todas, pero sí en algunas. El título del libro es Hacer la temporada y como el mismo libro, el mismo título lo indica, lo que hace es abordar algo muy característico de nuestra ciudad que tiene que ver con el trabajo por temporada y que muchos de nosotros, por lo menos yo, lo tenemos naturalizado, ¿no? Cuando uno, no sé, terminaba el cuatrimestre en la facultad, la escuela, etcétera, lo primero que pensaba es, bueno, y en el verano, ¿de qué vas a trabajar? ¿No? Era algo como evidente. Y cuando uno habla quizás con personas que viven en otras ciudades, empieza a advertir que eso no es tan común en otros lugares, ¿no? Mis primos viven en La Plata, en Buenos Aires, y para ellos terminaba el año y venían las vacaciones, venía el tiempo libre. Para todos los que vivimos en Mar del Plata, en general, llega diciembre y arranca el trabajo cada vez más fuerte, ¿no? O se intensifica, aunque es por lo menos en algún momento específico de nuestras vidas. Entonces en este libro lo que yo intenté hacer es eso, pensar la temporada, pensar el trabajo de la temporada, porque en general cuando se habla de Mar del Plata o cuando se piensa en Mar del Plata, se piensa en Mar del Plata, ¿no? Ya en este avanzado del siglo XX, si bien como recién contaba Daniel, Mar del Plata no surge como una ciudad turística, pero rápidamente toma ese perfil y esto se va profundizando o intensificando más en la segunda mitad del siglo XX. Y en general, cuando uno piensa en Mar del Plata, piensa en eso, en el verano, en las vacaciones, en el disfrute, en la cantidad de argentinos y argentinas que desde cualquier punto del país lo que querían hacer o lo que aspiraban era en algún momento de su vida poder vacacionar en Mar del Plata. Entonces yo lo que me empecé a preguntar, o lo que empecé a pensar, no sola, siempre es una tarea que se realiza en conjunto, es bueno, si había miles de argentinos y argentinas que podían vacacionar en Mar del Plata, era porque había otros tantos que en ese momento estaban trabajando para que esas personas pudieran disfrutar del verano, ¿no? Que es incluso lo que pasa hoy en día. Hoy en día las temporadas han cambiado, ya lo sabemos, hubo muchos cambios en las formas del turismo, bueno, también acompañan los ciclos de la economía y de nuestros bolsillos, pero lo cierto es que para que todas esas personas pudieran vacacionar, había otras tantas que en ese momento tenían que estar trabajando, y no solo tenían que estar trabajando, sino tenían que estar trabajando más de lo que lo hacían habitualmente, ¿sí? Entonces, en este libro yo intenté pensar un poco en eso, específicamente va sobre hotelería y gastronomía, ese sector que es el que yo trabajé con mayor profundidad, pero hay otros sectores del mercado de trabajo que presentan lógicas similares, el comercio, por ejemplo, los balnearios, etc. Y cuando yo empecé a estudiar esta cuestión de, bueno, ¿quiénes eran esos trabajadores de hoteles? Lo primero que me encontré, obviamente, leyendo los estudios previos de Elisa, ¿no? Que es una referencia ineludible en el tema, es que la hotelería en Mar del Plata era muy heterogénea. No había un modelo de hotelería, sino que uno en Mar del Plata encuentra desde
pequeñas pensiones familiares, hoteles de mediana categoría, hoteles de primer nivel, que para los años que estudio yo, que es entre los 50 y los 80 aproximadamente, que coincide con ese apogeo de la ciudad de todos, de la que hablaba Elisa al comienzo, todavía no se utilizaba, por ejemplo, la categoría de 5 estrellas, pero teníamos hoteles de primer nivel como el Hotel Provincial, el Hotel Hermitage. Entonces, lo primero que me encontré fue eso, esa heterogeneidad. Y al tener que pensar cómo eran las relaciones y las experiencias de trabajo en ese sector, no podía perder de vista eso. Entonces, una de las cuestiones que me interesaba reconstruir era cómo eran esas distintas experiencias dentro de un mismo sector del mercado de trabajo, que es el sector de servicios, el sector de servicios personales y atención al público, pero que hacía que esa heterogeneidad de la hotelería hacía que también las relaciones de trabajo que se daban en cada uno de estos lugares fueran muy diversas. Entonces, lo que yo me preguntaba, o sea, yo uso esta categoría de hacer la temporada, que es algo que está muy extendido, ya es una fórmula que utilizamos todos, pero cuando yo entrevisté a personas que habían trabajado en este periodo, era el término que usaban ellos, ¿no? Yo aprovechaba y hacía la temporada. Y lo que yo me preguntaba, bueno, ¿qué significaba hacer la temporada? ¿Por qué se hacía la temporada? La respuesta es un poco evidente, tiene que ver con la afluencia de turismo, pero sobre todo con las ganancias que se generaban en el verano, que muchas veces permitían vivir todo el año. En algunos casos con mayor facilidad se podía hacer esto y en otros casos no, por ahí había que combinarlos con otros tipos de trabajo, etc. Pero en general todos los entrevistados y entrevistadas y también otras fuentes con las que he trabajado coincidían en esta cuestión de, en esos años, cuando yo preguntaba por los 60, los 70, ellos me decían, no, lo que pasa que en esos años, siempre como comparando con la actualidad, hacer la temporada rendía, ¿no? Había muchas ganancias, no solo porque los establecimientos trabajaban mucho más, incluso en hotelería y gastronomía era muy común que los establecimientos estuvieran cerrados el resto del año y abrieran específicamente para el periodo de la temporada, algo que hoy en día quizás en Mar del Plata ya no es tan común, pero sí se ve en otros lugares de la costa o en otros lugares turísticos, pero en estos años esto era muy común, entonces se trabajaba en la temporada, el resto del año no existía quizás que existe hoy de el turismo de fin de semana largo, la gente venía en temporada, incluso las prácticas de veraneo eran mucho más extensas, se venían quincenas completas, meses completos, había familias que trasladaban su vida durante toda la temporada a la ciudad e incluso venían y se instalaban en el mismo hotel que venían todos los años y si se podía en la misma habitación. Entonces era una forma de tener un vínculo y una forma de vida también en la ciudad. Entonces el trabajo no solo se intensificaba, sino que también generaba muchos ingresos económicos. Para aquellos que estaban al frente de sus propios establecimientos, porque eso era algo muy común también, que las familias tuvieran un hotel en el que vivían incluso, o vivían el resto del año y durante la temporada también abrían las puertas a los huéspedes. Se generaban mayores ingresos, pero también había, por un lado, los que tenían un establecimiento por cuenta propia trabajaban más, generaban ingresos. Y aquellos que eran empleados de los establecimientos contaban con distintos tipos de ingresos. Por un lado, el salario, que ya por los mismos convenios colectivos de trabajo durante la temporada era más alto que el resto del año, pero la diferencia sustancial, los trabajadores y las trabajadoras lo hacían con las propinas y con lo que se conocía en ese momento como el laudo gastronómico, ¿sí? El laudo gastronómico fue aprobado sancionado, fue un decreto que se sancionó en el año 1945, en el 46 adquiere carácter de ley, pero la particularidad o lo que estableció es que los trabajadores y trabajadoras de establecimientos gastronómicos en todo el país, pero en Mar del Plata eso tuvo un peso muy importante, recibieran un porcentaje de las ganancias de la empresa. Entonces, cuando un consumidor pagaba su factura, en la misma factura se adicionaba un 2%, un 20%, depende el tipo de establecimiento, un porcentaje que debía ser pagado por los consumidores y eso iba directamente a los trabajadores. Yo siempre, cuando hablo de esto,
tengo marcada una cita en el libro porque me parece que es muy, a ver si la tengo acá, sí, que es muy gráfica para entender lo significativo que era el laudo en términos monetarios, por qué se ganaba tanto y se hacía tanta plata en la temporada. Entre otras fuentes, yo trabajé con sentencias judiciales, ¿no? Es una fuente particular, no me voy a detener en esto, pero ahí se puede, con los datos que aparecen en las sentencias judiciales, se puede reconstruir alguna de estas cuestiones vinculadas a los ingresos que generaba la temporada, que por ahí en otras fuentes es más difícil. Pero, por ejemplo, en una demanda que había iniciado una mucama en el año 1961, acá lo tengo. El sueldo que se le tenía que abonar por su trabajo en los meses de enero, febrero y marzo eran 1.890 pesos moneda nacional. 1.890. Y el laudo por esos meses ascendía a 27.692 pesos. Es decir, si uno hace la cuenta más o menos a ojo, es 15 veces más. O sea, el laudo hacía una diferencia muy importante. Y a su vez el laudo lo que buscaba era que estos trabajadores contaran con ingresos fijos, ¿sí? Y que no dependieran exclusivamente de las propinas y de la buena voluntad de los consumidores o de los clientes, que hacían que eso fuera algo bastante subjetivo y bastante variable. De todas formas, si bien ese era uno de los objetivos, la realidad es que en la práctica nunca se concretó, sino que se siguió utilizando esta costumbre de reconocer el trabajo, de reconocer la atención recibida a través de las propinas. Entonces, en el primer capítulo yo analizo estas cuestiones. ¿Qué significaba hacer la temporada? ¿Qué significaba en términos de ganancias? ¿No? ¿Por qué las personas optaban por este tipo de trabajo? Que, como les decía antes, en muchos casos permitía sostenerse durante todo el año, ¿sí? Por ahí depende en el momento de vida. En general, algunos puestos de trabajo estaban reservados para los trabajadores más jóvenes, ¿no? Que en época escolar iban a la escuela y después en el verano buscaban algún tipo de trabajo en hoteles, restaurantes. Incluso suele ser una primera puerta de entrada al mercado laboral para muchos de nosotros, los trabajos de temporada. En algunos casos era muy común que fuera un trabajo solo en un momento puntual de su vida. O sea, yo he entrevistado gente que hoy en día no tiene absolutamente nada que ver con el rubro hotelero y gastronómico, pero que aún así me cuentan que cuando eran jóvenes, adolescentes, trabajaron 3, 4 años en un restaurante, en un hotel, etcétera, y después, no sé, quizás estudiaron medicina, hicieron una carrera de médico y no tienen absolutamente nada que ver con el rubro al que se dedican hoy en día, pero tuvieron un paso por este tipo de trabajos. Y después otras experiencias de personas que hicieron carrera en el sector, ¿sí? Que fueron circulando por distintos sectores dentro de la hotelería y de la gastronomía y que hicieron una carrera y formaron un oficio en torno al ser gastronómico o al ser hotelero. Entonces, en esta idea de hacer la temporada conviven todos esos. No es que sos gastronómico y toda la vida fuiste eso, no, capaz fue una temporada, pero aún así formaron parte de estas experiencias que me interesaba reconstruir. Otra de las cuestiones que me parecía muy interesante y que yo en un primer momento no había pensado, pero cuando empecé a profundizar en el tema, advertí la importancia que tenía, tiene que ver con los trabajadores migrantes internos, ¿no? Mari recién hablaba y hacía referencia de que Mar del Plata también es la historia de estos migrantes que cruzaron el océano, pero también Mar del Plata es el resultado de gran cantidad y de muchos migrantes internos que en muchos casos vinieron desde otros lugares y se instalaron en la ciudad y que hoy en día, o sea, son residentes permanentes y ya forman parte de Mar del Plata. Pero también hay un grupo muy importante de trabajadores que viene solo durante las temporadas y que quizás hacen esta práctica de ir y venir de su lugar de origen a Mar del Plata durante más de 20 años, durante más de 25 años, como parte también de su forma de vida y de su forma de inserción en el mercado laboral. Y específicamente me refiero, en este caso, a los trabajadores oriundos de la provincia de Santiago del Estero, más específicamente a los trabajadores que vienen de la zona del departamento de Termas de Río Hondo, precisamente porque a mediados de siglo la
la ciudad de las Termas de Riondo también comienza a emplazarse como un destino turístico. Si Mar del Plata era el destino turístico por excelencia durante el verano, las termas lo iba a hacer durante la temporada de invierno. Entonces, ese carácter complementario de las temporadas entre Termas de Riondo y Mar del Plata generó o hizo que se generara un flujo constante de trabajadores que circulaban y que venían temporada tras temporada de las termas hacia Mar del Plata. Es más difícil encontrar, es cierto, los hay, porque tengo algunos entrevistados que hacían eso, es más difícil que fueran marplatenses y fueran para las termas, aunque en algunos casos había y existen casos como ese, pero sí muy común que una vez que en septiembre-octubre terminaba la temporada fuerte de trabajo en Termas de Riondo, todos esos trabajadores o gran parte de esos trabajadores vinieran a hacer la temporada Mar del Plata. Entonces, para ellos también esta frase de hacer la temporada cobra un significado muy, muy especial, porque efectivamente viajaban para hacer la temporada. Si había gente que viajaba para venir a vacacionar, había mucha gente que viajaba 1.600 kilómetros, que no es poco, hay que pensar cuánto llevaba en la década del 60 hacer esos 1.600 kilómetros desde las termas a Mar del Plata, muchas veces movilizando a la familia completa, eran las familias completas que venían desde los más jóvenes hasta los más grandes a insertarse en distintos puestos en hotelería y en gastronomía, muchas veces habilitado por el hecho de las similitudes que existían entre el trabajo hotelero y gastronómico con el trabajo doméstico. Era gente, el trabajo hotelero y gastronómico en este periodo, si bien empiezan a haber algunos intentos por profesionalizar la actividad, y algo de eso cuento en el libro, las primeras escuelas de hotelería y de gastronomía en la década del 40, después ya a fines de los 70 con la escuela del casino, pero en este momento es un trabajo que tiene muchas similitudes con el trabajo doméstico. Entonces, poseer esa experiencia doméstica, en el caso de las mujeres, por ejemplo, de experiencias de realizar trabajo doméstico en sus casas, esos conocimientos eran los que le permitían poder insertarse en el mercado de trabajo. Y lo mismo pasaba con las personas jóvenes, ¿no? Por ahí un chico de 12, 13, 14 años ya poseía determinados conocimientos y determinadas habilidades que le permitían insertarse en este sector, entonces les facilitaba el ingreso. Y volviendo a los trabajadores migrantes, era muy común que vinieran las familias completas, ¿no? Por ahí chicos muy pequeños también venían y también realizaban algún tipo de tareas o de trabajos en la ciudad. Y como yo les decía recién, en un primer momento no había contemplado esta especificidad del trabajo, y cuando empecé a hacer entrevistas y cuando empecé a ver distintos tipos de fuentes, muchas de las personas que yo entrevistaba, lo primero que me hacían, o una de las cosas a las que hacían referencia, era la presencia de todos sus compañeros que venían de otro lugar. Entonces yo dije, bueno, y acá entonces hay algo específico de la ciudad que hace que atraiga a esta mano de obra, y que incluso muchas veces lo hacían en establecimientos de un mismo dueño. O sea, había empresarios, entre comillas, ¿no? Hay que evaluar la dimensión, ¿no? Pero personas que tenían la misma confitería o con el mismo nombre, ¿no? Hotel en Mar del Plata y en Termas. Entonces utilizaban el mismo personal en los dos establecimientos, en una época del año en Termas, en otra época en Mar del Plata, e incluso algunos, y esto fue algo que a mí me llamó mucho la atención porque me lo contaba un entrevistado, algunos establecimientos lo que hacían era hasta mudar las mesas. Dice, llegaba abril en Mar del Plata la temporada se solía terminar, el fin de la temporada lo marcaba la Semana Santa, o sea, independiente cuando cayera, marzo, abril, pero se cerraba el establecimiento en Semana Santa y venía un camión y cargaba todas las mesas, todas las sillas, y se llevaba todo eso hasta Termas, lo utilizaba en Termas en el invierno y después en verano volvía hacia Mar del Plata, ¿no? Entonces eso me parece que también es algo muy particular y que hace a la identidad de la forma de trabajar también en la ciudad, ¿no? Porque en la temporada el trabajo además no solo se multiplica, sino que se intensifica. Porque si bien había convenios colectivos de trabajo que regulaban la actividad, etcétera, etcétera, lo más común
era que las jornadas de trabajo fueran más extensas que las habituales. Y lo que muchos trabajadores y trabajadoras marcan es que, bueno, en gastronomía había un horario de entrada, pero no había un horario de salida. Entonces, uno entraba a trabajar y sabía que iba a estar trabajando hasta que no hubiera nadie demandando el servicio. O sea, mientras hubiera alguien que quisiera comer, que necesitara que le arreglaran una habitación, etcétera, el trabajador y trabajadora iba a tener que estar al servicio del turista, ¿no? Ese es creo que es el título del segundo capítulo del libro, de qué implica eso de estar al servicio de, qué implica tener contacto con determinadas personalidades también, también las diferencias entre tipos de hoteles, aquellos que trabajaban, por ejemplo, en el Hotel Hermitage, el Hotel Provincial, destacan, bueno, yo conocía a tal persona, ¿no? No, yo conocía a Frondizi, no, yo conocía a Perón, no, yo conocía a Mariano Mores, y empiezan a aparecer un montón de nombres y de referencias a personalidades famosas, a políticos, etcétera, de lo cual pareciera que los mismos trabajadores y trabajadoras están orgullosos de haber podido atender a esas personas, ¿no? Como si el prestigio de esas personas que atendieron también se hiciera extensivo a ellos por el hecho de haber, de alguna forma, trabajado para ellos. Pero bueno, esto es un poco un paneo de las cosas de lo que trata el libro, y la idea era un poco esa, poder contar estas experiencias, como yo decía hace un rato, sin nombres propios, lo que en historia por ahí decimos al ras del suelo, ¿no? Las experiencias cotidianas de la vida, del día a día de estos trabajadores y trabajadoras, en qué puestos se ocupaban, cómo eran sus jornadas laborales, cuáles eran los conocimientos que tenían, y cuáles eran de alguna manera los beneficios que tenía de vivir o de trabajar en una ciudad como Mar del Plata, pero también las dificultades que en muchos casos también se presentaban. Así que eso, muchas gracias. Muchas gracias, Débora, muchas gracias a los tres, y invitarlos a leer estos libros que son preciosos, que están muy bellamente escritos los tres, que se leen de un tirón porque tienen una lectura muy fluida y que resuenan en las historias familiares de la mayoría de nosotros. Por algún lado, todos los libros de esta colección nos interpelan a los marplatenses y las marplatenses. Así que bueno, invitarlos a leer estos y los otros libros de la colección. Bueno, no quedó la voz de Javier Tetti, pero sigo yo. Nos acompaña un amigo de la casa, Diego Lemi Moreno. Le pedimos un aplauso grande para los que se van y para el que viene. Diego Moreno es un amigo de la casa. Gracias a Dios lo tenemos hace muchos años visitando, volviendo a su ciudad natal, a Mar del Plata. Es compositor, cantor, guitarrista. Bueno, realmente es un espectáculo muy lindo que hace Diego todos los años y tenemos la posibilidad de tenerlo en Mar del Plata, un marplatense que está por el mundo, es cantor internacional, acompañó durante... Hay un currículum largo, pero bueno, cortito, 15 años a Fred Bongusto, canta música italiana, napolitana, castellano, bueno, en todos los idiomas posibles, y realmente es un lujo, un placer, ya desde hace 3 años que nos acompaña, desde los 150 años que es parte de nuestra institución, del colegio, y gracias Diego, hay mucho para hablar de historia de tu nombre y tu trayectoria, pero historia de Mar del Plata, historia familiar de muchos años de Mar del Plata. Sí. Contalo vos, decilo vos. No, bueno, gracias. Un aplauso para Diego. No, por favor. Gracias a estos libros y a quienes los han escrito, porque es fundamental, ¿no?, tener memoria para poder de algún modo diagramar un futuro que a veces gusta poco, o bueno, pero tenemos una gran historia. Digo tenemos porque yo soy y me siento un marplatense privilegiado de haber nacido en esta ciudad y de tener un apellido como el mío. En realidad tengo varios apellidos, porque no, varios en el sentido de que
mi padre, que hoy cumple 88 años. Estamos los hijos, los sobrinos, la hermana, y no está el del cumpleaños, Héctor Lemy, 88 años hoy. Bueno, sí, el aplauso se lo hacemos así, se lo dedicamos a don Héctor Lemy. Y bueno, la familia Lemy creo que han llegado a fines del 1800. Tengo un pasaporte firmado por el rey Vittorio Emanuele. Y han hecho cosas hermosas. Yo digo siempre que Argentina tiene y debe ser uno de los mejores experimentos de crisoles de razas, ¿no? De cuando muchas cosas se juntan, que son con identidades diferentes, crean una identidad. Y sería lindo que el argentino fuera eso, ¿no? Un mix de identidades que nos permitan seguir adelante con nuestro país. Yo lo veo desde afuera, pero tengo toda mi familia aquí, así que tampoco es tan fácil para mí estar lejos. Pero bueno, la música es lo que me lleva a estar por esos lares. Yo estoy en la tierra itálica, ¿no? Pero se hacía la América, en los libros se habla de eso, ¿no? Y justamente yo, que no soy un escritor, en noviembre tuve la posibilidad de tener un tercer libro dedicado a Carlos Gardel. Claro, acá papá es él el culpable, que es fundador de la Sociedad Admiradores de Carlos Gardel, y hablo de Gardel y de la italianidad en el tango, cuánto fuerte, cuánto importante, obviamente en lo específico amando y viviendo en parte en Nápoles, concentrado en un viaje del 1932 de nuestro zorzal criollo en el Golfo de Nápoles. Y se habla de cuánto importante sea quien ha llegado aquí y ha encontrado, no digo la América, la tierra d'argento, argentea, o sea, la tierra de la plata, como se decía, con un futuro que era improponible, imposible allí en Europa en esos tiempos, sea antes de la Primera Guerra Mundial que de la Segunda Guerra Mundial. Lo lindo es conocer personas, muchísimos apellidos que aquí están los mismos de ustedes, muchos amigos. No quiero nombrar uno porque después me van a quedar muchos en el tintero, pero por ejemplo quiero nombrar a Raffaele Vitiello, que no está en este momento, que él es napoletano de Torre del Greco, creo, pero no deja, cuando habla conmigo y hablamos en italiano, a veces en napoletano, no deja de decir cuánto ama Argentina, cuánto le ha dado Mar del Plata, cuánto le ha dado este país. Es un tema importante. No quiero aburrirlos porque seguramente los libros con fechas y cosas puntuales son como más didácticos. Lo mío es cantar, lo mío es la música. Sant'Agostino dice: chi canta prega due volte. Espero que sea eficaz eso. Quisiera regalarles una poesía del grande Fito Páez que se trata de eso después la vida, solo de ofrecer il cuore, el corazón. Cuando quieras, Valentín. Un aplauso a Valentín, que me está dando una mano técnicamente. Todo está perdido. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río. Yo vengo a ofrecer mi corazón. No será tan fácil, ya sé qué pasa. No será tan simple como pensaba. Como abrir el pecho y sacar del alma una cuchillada en el amor. Luna de los pobres siempre abierta. Yo vengo a ofrecer mi corazón como un documento inalterable. Yo vengo a ofrecer mi corazón y uniré las puntas de un mismo lazo y me iré tranquilo, me iré despacio y te daré todo
y me darás algo, algo que me alivie un poco más. Cuando no haya nadie cerca o lejos, yo vengo a ofrecer mi corazón. Cuando los satélites no alcancen, no, yo vengo a ofrecer mi corazón. Las puntas de un mismo lazo y me iré tranquilo, me iré despacio y te daré todo y me darás algo, algo que me alivie un poco más. ¿Quién dijo que todo está perdido? Yo vengo a ofrecer mi corazón. Tanta sangre que se llevó el río, yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi corazón. Yo vengo a ofrecer mi, yo vengo a ofrecer mi, yo vengo a ofrecer mi corazón. Hoy tenemos un sonido soft, estamos una especie de Mar del Plata Night, por no decir Monte Carlos Night. Bueno, una canción que yo amo, que piensen, es una artista tan importante para nosotros, estoy hablando de Alfonsina Storni, que nace en Italia, ¿no? En un cantón de esa Svizzera italiana. Y es tan hermosa esta poesía, ¿no? Yo les canto solo un fragmento con la guitarra y con mi voz. Por la blanda arena que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena y silencio llegó hasta el agua profunda. Un sendero solo de penas mudas llegó hasta la espuma. Sabe Dios qué angustias te acompañó, qué dolores viejos cayó tu voz para recostarte arrullada en el canto de las caracolas marinas. La canción que canta en el fondo oscuro del mar, la caracola. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal me requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueño, dormida Alfonsina, vestida de mar. De mar.
llevarán por caminos de algas y de coral, y fosforescentes caballos marinos harán una ronda a tu lado, y los habitantes del agua van a jugar pronto a tu lado. Bájame la lámpara un poco más, déjame que duerma nodriza en paz. Y si llama a él, no le digas que estoy, dile que Alfonsina no vuelve. Y si llama a él, no le digas nunca que estoy, di que me he ido. Te vas, Alfonsina, con tu soledad. ¿Qué poemas nuevos fuiste a buscar? Una voz antigua de viento y de sal me requiebra el alma y la está llevando, y te vas hacia allá como en sueño, dormida Alfonsina, vestida de mar. Vas hacia allá como en sueño, dormida Alfonsina, vestida de mar. Fred Bongusto es uno de los artistas que me tocó encontrar. La vita è l'arte dell'incontro, en italiano Vinicius de Moraes ha escrito que la vida es el arte del encuentro. Encontrando a Fred Bongusto me dice, en Argentina, vos sos argentino, sí, me dice, mucho gusto Fred Bongusto. Éramos en Roma, en la RAI, realmente una persona excelente, un artista que todos creo que amamos en Argentina con su hit, Qué bella idea, y yo se las regalo en la versión que hice en este álbum, que se llama Canzoni di Buon Gusto, porque el apellido de él no era Buon Gusto, era Buon Gusto, que es exactamente la traducción de una persona que tiene buen gusto. Qué bella idea, la cantamos juntos con Jorge Saniera, que le gusta. Vamos, la número 1, por favor, Vicente. Ahí va, Ahí va. Siamo qui, cuídate, lo sa Dio, il perché, io non lo so, ma tu non lo dici, metti su un disco ma io non capisco che strana musica sia. 1000 violini lontani, lontani, che fanno malinconia. Sei tu che m'hai voluto a cena da te e non hai preparato chissà perché. Qui si fa buio, tu non parli, io m'annoio quasi quasi, vado via da casa tua, ma tu non lo vuoi. Fra le tue mani mi prendi la faccia, mi dici che bello che sei, all'improvviso
fiasco, la fame va via, adesso so cosa vuoi. Però che bella idea, l'amore con te, e non l'ho avuta io, chissà perché. Metti su un disco, ma io non capisco che strana musica sia. Son 1000 violines que suenan lejanos, llenos de melancolía. Pero bella idea, l'amore con te, non l'ho avuta io, chissà, chissà perché andava. Ba ba ba, ba ba da ba 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 era. Che bella idea, i miei complimenti non la dimenticherò. Che bella idea, oh baby. E il coro, dico 1, 2, 3, va. Però l'amore con te, autoapplaudiamoci. Un coro maravilloso. Bueno, ya que estamos en el modo coral, ¿qué te parece, Valentina? Hagamos la número, a ver si me acuerdo, la número 3, y dedicada a un queridísimo amigo, mi querido amigo Pedro Liotine. Vamos, Ahí está. Cuando quiera, Valentín. Vamos. È giunta mezzanotte, si spengono i rumori, si spegne anche l'insegna di quell'ultimo caffè. Le strade son deserte, deserte silenziose, un'ultima carrozza scigolando se ne va. Il fiume scorre lento, frusciando sotto i ponti, la luna splende in cielo, dorme tutta la città. Solo va un uomo in frac, al cilindro per cappello 2 diamanti per gemelli, un bastone di cristallo, la gardenia nell'occhiello e sul candido gilet un papillon, un papillon di seta blu. S'avvicina lentamente con il cedere elegante all'aspetto trasognato, malinconico ed assente, no, non si sa da dove viene né dove va. Chi mai sarà quell'uomo in frac? Buenas noches. Bon nuit, bon nuit, bon nuit, bon nuit, buona notte. Va dicendo ad ogni cosa, ai fanali illuminati, ad un gatto innamorato che randagio se ne va. La ra ra ra, la ra. La Rai, la Rai, la Rai. È giunta ormai l'aurora, si spengono i fanali,
si sveglia poco a poco tutta quanta la città. La luna si è sbiancata, sorpresa impallidita, pian piano scolorandosi nel cielo sparirà. Sbadiglia una finestra sul fiume silenzioso e nella notte bianca galleggiando se ne va. Un cilindro, un fiore e un fra, galleggiando dolcemente e lasciandosi cullare se ne scende lentamente sotto i ponti verso il mare se ne va. Chi mai sarà? Chi mai sarà quell'uomo in frac? Adios. Addio, 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 addio al mondo, ai ricordi del passato, ad un sogno mai sognato, ad un attimo d'amore che mai più ritornerà. La rai rai, la rai rai. La rai rai, la rai rai. Ahora el coro de ustedes, la rai rai. Donatissimo, muy bien. La rai rai. La rai rai. Evviva Domenico Modugno! Nosotros le dijimos 2 temas ¿Y cómo podía? pero era imposible. Pero bueno, hago dos más y los dejo. Uno más. Ah, estamos. También está todo acá. Claro, no, por favor. Dos temas más. Yo sé que nos podemos quedar hasta las 12 de la noche. No es la intención. Sucede que dentro de 48 horas tomo el avión hacia Roma y no podía no aprovechar de esta gentil invitación de Guillermo, de Martita Bachán, que nos conocemos y nos queremos de hace tanto, y que viva el Colegio de Martilleros con este tipo de energía, y gracias a Guillermo, que yo la descubrí al menos desde que él está aquí. Gracias. De verdad. Es un trabajo en De equipo, verdad. gracias. Sí, claro, Gracias. siempre es un trabajo en equipo. De Nápoles a Mar del Plata, sigamos. Bueno, terminamos con 2 canciones. Una que se me ocurrió y creo que es inherente a los libros, que son seguramente maravillosos. No tuve todavía la posibilidad de leerlos, probablemente lo haré. Uno que yo vivo cerca de un lugar que se llama Sorrento, ¿no? Acá está mi querido amigo Alejandro Acámpora. Bueno, y yo dije que Mar del Plata torna Sorrento. Vamos a hacer la número 5. Por ahí la cantamos juntos. A mí me daría mucho gusto. Miro mare quanto è bella, ispira tanto sentimento, come tu anche tieni a mente, cascettato fai sul naso. Guarda chi sto giardino, siente si estisciuga nasce, lo profumo a crucifino e dinto cuore se ne va e tu dici parta Dio e t'allontana da sto cuore da sta terra dell'amore tieni un cuore non torna ma non ve la sa
non darmi sto tormento, torna scienta, fammi cambiare. Mira el mar que está en su rienda, sus tesoros tan profundos, no hay igual en todo el mundo, volveremos siempre acá. Guarda turnos di serena, acá te guardan encantada, e te vogliono tanto bene, e te volessero bassa, e tu dici parta Dio, da lontana da sto cuore, da sta terra dell'amore, tieni il cuore non torna, ma non me la sa, non darmi sto tormenta, torna sciolta, fammi cambiare. Torna a Sorrento, torna a Mar del Plata, mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelva a ver, no habrá más penas ni olvido. Los dejo con una canción que yo amo. Gracias, gracias, gracias. Juan Manuel Rivas, Martín Cabello, gente de Mar del Plata. Lo quería hacer con Julito Dávila, pero no se decide. Lo hemos hecho acá, ¿se acuerdan? En este escenario maravilloso, el año pasado. Pero esta canción tiene 3 verbos fundamentales. Es una canción que escribí hace un tiempo en un momento bastante gris, por no decir oscuro. 3 verbos: vive, busca y ama. Tipo así. Vive mientras te quede vida. Busca, no pierdas la esperanza. Ama mientras te den las fuerzas, que el amor será la única verdad que te lleva. La idea que el Colegio de Martilleros y todo su público haga: vive, busca y ama. 1, 2, 3, vive. Vive mientras te quede vida. Busca, no pierdas la esperanza. Ama, ama mientras te den las fuerzas. Número 6, que el amor será la única verdad que te llevarás. El amor será la única verdad que te llevarás. Arrivederci, Mar del Plata. Gracias. Vive cuando quieras y dale gas. Creo que he recorrido una buena parte y queda algo más para seguir creciendo, haciendo camino al caminar. No son las mismas fuerzas y las heridas han de aumentar, solo que así es la vida, siempre adelante, nunca para atrás. Cada recuerdo, cada caricia dentro viviendo está. Somos el resultado de un largo viaje y solo al final nos percibimos parte de un sueño, de un diseño más. Todo lo que hoy termina en algo nuevo comenzará. Poquito a poco, pasito a paso, ese sol te guiará por un camino nuevo y nunca mirar atrás. Vive mientras te quede vida. Busca, busca y no pierdas
la esperanza. Ama, ama, mientras te den las fuerzas. El amor será la única verdad que te llevará para la Sé que a veces las nubes curven en el cielo y no dejan ver los rayos que iluminan nuestro camino y piensas perder la orientación, el rumbo y vagas oscuras, detiénete. Hay un sol que ilumina y está en tu alma, déjalo poquito a poco, pasito a paso, ese sol te guiará por un camino nuevo. Vamos, Dante. 1, 2, 3, va. Vive mientras te quede vida. Busca, no pierdas la esperanza. Ama, ama, mientras te den las fuerzas. Que el amor será la única verdad. Vive de nuevo, vive mientras te quede vida, mon amour. Busca, no pierdas la esperanza. Ama, ama, mientras te den las fuerzas, que el amor será la única verdad que te llevarás. El amor será la única verdad que te lleva. Vive esas manos, Mar del Plata. Y un coro que ame, a ver. Ama mientras te den las fuerzas, que el amor será la única verdad que te llevarás. El amor será la única verdad que te llevarás. Vive, busca y ama la que es tu vida, che, y no vuelve más. ¡Chao! Gracias, gracias. A todos. Gracias, Diego. Perdón por el tiempo que me robé. No, después que saquemos la foto seguimos, no tenga problema. Bueno, Gracias. gracias. No se olviden que esto sigue. Ahora hacemos la foto. El jueves que viene seguimos con folclore, con el cierre, con danza, con baile. Y sobre Un todo que evento los muy libros lindo. hay que comprarlos, sobre todo. Hay que comprar los libros también. Eso es importante. Diego Moreno, Gracias. compromiso para el 2027. Teatro Colón de Mar del Plata, Colegio de Martillero, la Casa Italia. Ahí va a estar Diego el año que Basta viene. que sea en Mar 2027. del Plata, yo estoy. Gracias. Gracias.